Le damos la bienvenida aquí al experto que nos ayudará también a aclarar las dudas con respecto a los miedos de nuestros hijos. Él es el licenciado Ramón Salgado, psicólogo clínico, y son muchas las preguntas que tenemos, pero ¿por qué surgen estos miedos? ¿Por qué una fijación a cierta cosa que no nos deja ni dormir? Bueno, hay un miedo que es natural, vamos a decirlo, normal en los niños, en la medida que van creciendo, que van evolucionando y que de alguna medida van teniendo conciencia del peligro, desarrollan un tipo de miedo, pero hasta ahí vamos a decir lo que es normal y que es apropiado para la supervivencia, para la adaptación del niño. Pero cuando ya esto se vuelve dirigido a un objeto o algo en especial o algo en específico, y ya lejos de ser racional, se vuelve un poco irracional, y ahí sí hay complicaciones. Entonces muchas veces eso pasa por experiencias traumáticas con un objeto o con alguna persona o algún personaje, podríamos ser, en donde han tenido una experiencia desagradable y esto pues les da miedo volver a encontrarse o volverlo a ver porque les trae ese recuerdo que no ha sido grato. Por otro lado, los padres a veces para controlar a sus hijos les generan miedo, inventándoles alguna fantasía. Pero nuestra cultura es muy fantasiosa en cuanto a fantasmas o cuestiones de la oscuridad, y entonces para controlar a los niños, para que coman muchas veces, para que se duerman muchas veces y para que estén quietos o algo así, entonces les van generando muchas veces ese tipo de miedo. Y hay otros miedos que son bien traumáticos en los niños, como por ejemplo cuando hay temor al abandono de sus padres. Esto les genera mucha angustia, mucho temor, sentimiento de soledad, principalmente ese de abandono. Y los padres a veces de manera inocente lo hacen también para controlar a los niños, también para mejorar su conducta. Todo esto no es adecuado, un poco erróneo, porque le dicen, me voy a ir, te voy a dejar, vos no me querés y me voy a ir lejos. Y tal vez esto es mentira. Pero para los niños, las cosas que les decimos los adultos no es mentira, porque ellos todos lo toman literalmente, no tienen todavía esa capacidad de entender las cosas con doble sentido. Si usted le dice algo que va a hacer, el niño lo cree, lo piensa, lo imagina y cree que es así. Bueno. Cuando ese miedo que usted habla, cuando son los padres que a nosotros nos están asustando para lograr algo, ¿qué tanto nos puede afectar a nosotros no solamente en ese momento, sino que a futuro? Bueno, si yo le digo, por ejemplo, que lo voy a llevar al médico a un niño, ¿verdad? Y le voy a decir, te voy a llevar al médico para que te puye. Todavía hay gente de muy avanzada edad que le tiene miedo a las inyecciones. Sí. Y muchas veces estas personas se encuentran en complicaciones porque hay medicamentos que solo pueden suministrarse a través de la inyección o intravenoso, intramuscular, y le da esa angustia, le da ese pánico, esa ansiedad terrible. Imagínese usted hasta dónde llega una broma bien inocente aparentemente, que le puede afectar hasta la adultez. El temor al abandono, que me parece que son los temores más críticos, en donde tiene efectos a largo plazo en la vida de las personas. Hay efectos en la relación de pareja. Hay patrones que se fijan en la mente de la persona cuando el padre lo ha abandonado, la madre ha abandonado o hay amenaza de abandono. Cuando está en la relación de pareja, si digamos, se va por mucho tiempo, siente esa angustia de abandono. Puede ser la esposa o el esposo. Y eso le crea problemas porque le genera frustración, le genera enojo, le genera una sensación de inseguridad y aquella preocupación, aquella ansiedad, porque ha aprendido desde pequeño que las personas que son significativas lo han abandonado o lo han amenazado que lo abandonan. Y que puede esto le crea surgir nuevamente. Y que esta persona, su esposa o su esposo, es tan significativo que puede sentir que lo abandona también. Entonces esto se traslada muchas veces a veces enojo, a veces frustración que uno ha tenido con la madre, puede ser rencor también. Muchas veces inconscientemente, como uno a veces no lo puede hacer de manera abierta con los progenitores, porque cree que los ama mucho y a veces uno puede subliminar el odio, el rencor, entonces se traslada a otra persona significativa y esto muchas veces se da en la pareja. Cuando tenemos hijos que constantemente están con pesadillas, pero que tienen esa relación amor-odio con las películas de miedo y con las cosas de miedo, ¿cómo poder educarlos o tranquilizarlos, por así decirlo, para que no miren esas cosas y para aterrizarlos de que eso es un mundo irreal? Sí. Concientizarlos, creo Sí, que bueno, en este caso. Sí. hay que mantener la calma, los padres tienen que mantener la calma.
si ven que un niño se levanta por la noche, bueno, digamos, tiene pesadillas, que la pesadilla es una cosa y los terrores nocturnos son diferentes, pero digamos que tienen una pesadilla, entonces hay que explicarle que eso solamente fue una pesadilla que pasa en su sueño, que se tranquilice, que ya luego va a pasar, que puede volver a dormir. Si el niño tiene un poco de miedo, digamos, entonces alguien puede quedarse mientras él se duerme nuevamente, para que él esté tranquilo, y una vez que esté dormido, bueno, usted se traslada para su cuarto y lo deja durmiendo. No hay que crearle otro tipo de pensamientos, como por ejemplo, no hay que decirle que es que andan monstruos o que un porque demonio, es el culpable, o porque un vio la demonio, película. o por andar viendo películas, verás lo que te pasa. Eso no se le dice. No, porque le vamos a generar culpa. Y lejos de ayudarlo, más bien lo vamos a crear más ansiedad. ¿A qué edad comienzan a tener miedo los niños? A los 6 meses empiezan a tener un tipo de miedo, pero vamos a decir lo que es normal. Hay una edad entre 8, 9, 10, 11 meses que se le llama, a los niños desarrollan la que llama angustia por separación, el miedo a estar con una persona extraña que no sea su mamá, principalmente su mamá. Ahí empiezan a desarrollar el miedo, pero ese miedo es normal. Vamos a decir lo que se está desarrollando normalmente el niño porque está estableciendo un apego seguro con la mamá y adecuado, saludable. Pero si llegan a los 2, 3 años de esta misma forma, ¿qué podemos hacer? Generalmente a los niños se les quita, pero ya después de los 2 años o de los 3 años, si sigue con esa angustia... Cuando van al kinder se ponen como ese es otro tipo de miedo. Pero vamos a definir generalmente se les quita, pero si persiste, entonces el niño hay que socializarlo un poquito más con personas de su misma edad. Hay que sacarlo un poquito más. Yo conocí a un niño, la recomendación que le decía yo es que llévelo a los moles para que vea, para que conozca gente, donde haya más gente y él pueda tener un poquito más de confianza. Socialice un poquito, más que conozca el mundo exterior, porque muchas veces solamente los tienen en el núcleo familiar. Y entonces, cuando ven extraños o otro tipo de personas, se sienten abrumados o inseguros. La mucha sobreprotección también genera ese tipo de cosas. El otro pánico que usted me mencionaba, el ir a la escuela, generalmente no se da mucho en preescolar, se da más en primer grado, se da más en la edad escolar. Y es una angustia también por separarse de la madre. Esto generalmente crea muchos problemas, tanto dentro de la familia como muchas veces dentro de la escuela. Y a hay que darle un tratamiento porque ya hay que desensibilizarlo principalmente y hay que enseñarle cómo separarse de la madre, pero esto ya implica un tratamiento más sistemático. Bueno, por aquí hay una madre que dice, yo le tengo mucho miedo a las arañas, ahora mis hijos le temen también, ¿cómo puedo evitar que mis hijos tengan mis miedos? Excelentísima esa pregunta, está genial, porque la mayoría de los miedos que nosotros tenemos los hemos copiado de nuestra familia. Así como los padres resuelven los conflictos, así los vamos a resolver nosotros. Son heredados. Sino aprendidos. Más que heredados, aprendidos. Claro, ella le tiene miedo a las arañas, entonces para ella una arañita pequeñita es un monstruo, te le enseñó a los hijos, aunque no lo haya hecho de manera directa, pero de manera indirecta les transmitió modelándole su miedo a las arañas. Generalmente este tipo, más que miedo, es una fobia, y para las fobias hay tratamiento. ¿Hay diferencias entre miedo y fobia? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? Miedo es cuando nosotros nos sentimos en una situación de amenaza y sentimos miedo. Eso no es una fobia. Fobia es cuando a algo específico nosotros le tenemos un terror y repulsión. Pero más irracional, o sea, que no tiene sentido. Imagínese usted una araña pequeña que es insignificante, que no hace nada. No hace nada, o sea, usted es mucho más grande, no les habría decir cuánto, usted es mucho más grande que ella, y a veces los animalitos le tienen más miedo a uno que nosotros. Eso es irracional. Claro, yo quería preguntarle, fobia. digamos, yo a mi hijo va a cumplir 5 años. Siempre le he dicho, los fantasmas no existen, los zombies no existen. Y por más que se lo digo todos los días, él todos los días cree de que sí existen. ¿Será por el círculo de amigos o compañeros que tiene en la escuela o por lo que está viendo en la televisión? Sí, es muy probable que sea lo que está viendo en la televisión. Imagina que usted le dice que no existe, pero en televisión los está viendo. Y los ve muy reales. Pero yo le explico, mamá trabaja en televisión y lo he traído a que mire y todo, y le digo, igual, eso es grabado, eso hay pintura en el cuerpo. Digamos, el otro día estaba jugando conmigo como zombie, yo jugando con él, y casualmente estaba viendo un reportaje antier, y le digo, vení, mira,
los zombies, y cuando los miró en la tele comenzó a llorar. Entonces dije yo, qué extraño el comportamiento de que si lo juega conmigo, le explico de que no existe, y al momento de verlo fue increíble el temor y el miedo que se le vio en sus ojos. Pero ¿cómo si saberlo eso no controlar? Bueno, si eso no le genera ningún tipo de problema en la escuela, en la casa, socializar y dormir, y aunque él todavía siga creyendo que existen, si no le genera ningún tipo de problema, con el tiempo se le va a quitar. Va a llegar a la edad que va a comprender que realmente es fantasía. Por madurez. Ramón, por madurez. Para concluir, hoy creo que es el día más propicio para hablar con aquellos padres, por la fecha especialmente. Hoy es 31 de octubre, el Día de las Brujas, que aunque no sea nuestra cultura, muchas personas lo adoptan y comienzan a asustar a sus niños o a las personas que están a su alrededor. ¿Qué deben de hacer esas personas que les gusta asustar a los demás? Bueno, realmente evitarlo. Pueden crear problemas en las personas, pueden crear un tipo de miedo, un tipo de ansiedad que a la larga le puede causar mucho daño al niño o una niña. Lo mejor es evitarlo, que no lo hagan, que no participen de este tipo de prácticas que lejos de ser beneficiosas o divertidas muchas veces pueden provocar algún problema. Hay que tener cuidado. Y a los padres que todavía tienen miedos y que no saben cómo manejar a sus hijos en ese sentido. Bueno, la otra es que siempre que se van a enfrentar a algo, que tengan calma, que traten de hacer ejercicios de respiración, y si la si la situación es muy grave, en donde les genera conflicto, donde les genera problemas en su trabajo, en su casa o con otras personas en sus estudios, porque hay padres que estudian todavía, que busquen un tipo de tratamiento. Si ya les genera mucho problema, o bueno, si ven que están generándole problemas a los hijos también. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos.